Vamos a empezar con el Meetup. Muchas gracias a todos por conectaros online. Hoy tenemos a Anthony Chotolongo. Él es de Chile, así que bueno, gracias a poder hacerlos online podemos tener en el Meetup de Progress España hablando. Anthony trabaja de LDA para Hongres y nada, me conocido allí en las comunidades locales de Chile y alrededores. Y nada, todo tuyo, Anthony. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, gracias Adrián. Muy gracias a Pobres España por dar la oportunidad de compartir esta experiencia con todos, en este caso vía online. Y bueno, vamos a estar conversando en este caso acerca de las funciones definidas por el usuario y cómo mejorar su rendimiento. Una cosa, cualquier pregunta que tengáis, nos ponéis por el chat de YouTube y las vamos leyendo y al final hacemos ahí la ronda de preguntas. Vale. Gracias. Bien, quería tocar este tema de lo que es las funciones definidas por el usuario porque generalmente es un tema a veces poco tocado en las bases de datos, poco analizado. Tal vez se trata de desconocimiento o porque está poco documentado, porque a veces desconocemos que existen en nuestras bases de datos algunas funciones que pueden dar al traste con bajo rendimiento en los servidores de base de datos. Y por eso quería tocar este tema, quería compartir algunas experiencias que he vivido en entornos reales con ustedes. No quiere decir que sean las únicas, pero sí las que me ha tocado vivir, las que me ha tocado trabajar para mejorar el rendimiento de la base de datos. Bueno, comencemos. Vamos a tener como agenda de la charla, vamos a tener una introducción. Después vamos a ver cómo identificamos esas funciones lentas. Después, en la otra parte, cómo evitar algunos antipatrones de código. Si a veces escribimos un código con algún estilo, con alguna señal que nos está diciendo de que no lo debemos escribir así. Y por último, vamos a estar viendo algunas propiedades de cómo le seteamos algunas propiedades a las funciones que nos permiten cambiar el comportamiento del planificador y ayudan al rendimiento. Y por último, la conclusión. Bueno, utilizar la base de datos solo para almacenar datos es restringir su potencial. La base de datos brinda otras funciones, además de almacenar datos. En este caso podemos usar funciones, procedimientos, triggers, etcétera, que nos ayuda a llevar el principio de computación a los datos. Y así tener que evitar grandes ida y vuelta de datos a través de la red, desde el servidor hacia el cliente. Y así aprovechar los recursos máximos del servidor y del sistema de base de datos en sí. Al final, los sistemas de base de datos están desarrollados para procesar grandes volúmenes de datos. Incluso tienen memorias especiales para determinados tipos de operaciones. Entonces, es un recurso que debemos aprovechar para el procesamiento y análisis de nuestros datos. Ahora permite programar del lado del servidor, desde sus inicios, la versión 6.3, con los UDF, por decirlo en inglés, funciones definidas por el usuario, y han ido mejorando en las siguientes versiones, sobre todo en la 7, que es un cambio radical a lo que era esta versión, y bueno, hoy por hoy tienen bastante mejoras en lo que es el rendimiento en la base de datos. Bueno, todos hemos ido llegando al punto donde nuestra base de datos va creciendo y se vuelve lenta, o las funcionalidades o las reglas de negocio cambiaron y también se vuelve lenta porque fue diseñada para un entorno y de pronto cambió las reglas de negocio y ya no responde igual, o simplemente hicimos una migración hacia Postgre. Entonces, pensamos que al hacer la migración se va a comportar igual del motor de origen, y no es así. Postgre tiene sus ajustes para que funcione de manera óptima, que difieren de otros motores de base de datos. Entonces, esto nos puede llevar, si cuando vemos que la base de datos está lenta, esto nos puede llevar a lo que es una refactorización de nuestro código, análisis de nuestro código, para ver qué podemos mejorar en Postgre. En este caso, los análisis más comunes que existen son, bueno, crear índices, darle un mantenimiento a la base de datos, hacer cambios de configuración, pero en ocasiones hay funciones, procedimientos, triggers, que pueden mejorar el rendimiento de nuestra base de datos con cambios mínimos, sin mucho esfuerzo,
podemos darle el empujón final que nos hace falta al rendimiento de nuestra base de datos para que funcione mejor. En este caso, veremos algunos consejos que pueden ayudar a mejorar el rendimiento de las bases de datos, y vamos a estar tratando lo que es todo código que está escrito dentro del servidor, ya sea en una función, procedure o trigger, y cómo estos tips nos pueden ayudar a dar un empujón a nuestra base de datos. Entonces, antes que todo, ¿cómo identificar estas funciones lentas? Es decir, podemos tener muchas y entonces no sabemos por dónde empezar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos hacer este tipo de análisis es identificar cuáles son estas funciones lentas y dónde. Bien, entonces, para eso podemos usar varias opciones que Postgres tiene, como Log Mid Direction Statement, Piggystack Statement, AutoExplain, algún parámetro de configuración o alguna extensión específica que nos pueda ayudar a analizar el código de la función. Vamos a escribirla a continuación. Bien, el Log Mid Direction Statement. Log Mid Direction Statement es un parámetro de configuración que nos permite registrar en los logs qué está pasando, qué consultas están pasando ese umbral que nosotros le definimos como tiempo máximo para saber que es una consulta lenta. Esto puede ser un punto de inicio, si bien no se van a registrar todas las consultas, porque solamente se van a registrar las lentas, entre comillas, que sobrepasen el umbral de ese parámetro de configuración, el Log Mid Direction Statement, y puede darnos una idea de lo que está pasando. Claro, puede ser que no teníamos bien este valor y tengamos falsos positivos en este caso. Pero podemos seguir apoyándonos en este caso en Piggystack Statement, que nos permite registrar las estadísticas de todas las consultas en nuestra base de datos y así realizar un análisis. En este caso, vamos a hacer un explain analysis de las consultas que consideremos que están más lentas acá y ver los puntos lentos que hay en nuestra consulta. Claro, si puede ser que el punto lento sea una función, puede ser una caja negra porque no podemos ver qué está pasando dentro de esa función. Pero también es un punto para apoyarnos e identificar las consultas, las funciones lentas. Ahora, para esto, para ver qué pasa adentro, podemos usar el AutoExplain. Es una extensión que tú puedes cargar. Y además hay que decirle que el AutoExplain Log Next Statement, ¿sí? Esto es para que te muestre en los logs qué está pasando en las consultas dentro de las funciones. Entonces, cuando activas esta extensión con este parámetro, puedes ver incluso el explain de las consultas que están dentro de la función. Y es otro punto beneficioso para poder analizar qué está pasando dentro. Claro, aquí también va a depender del valor que le definamos al Log Mid Duration del AutoExplain. Y tenemos que parsear mucho código en los logs para poder entender qué pasa, y eso puede estar tedioso, tener que procesar todos estos logs para ver qué está pasando. Además, te voy a mostrar solamente el explain de las consultas que están dentro de la función y no del resto del código que existe dentro de una función. Pero también puede ser otro punto de análisis. Y caemos en, puedo decir que puede ser mi favorita, es la configuración del track function y el uso de la vista Piggystack User Function, que seteando el valor de track function en el archivo de configuración a PL o a all, nos permite ver las estadísticas de todas las funciones en nuestro servidor, ya sea funciones, procedimientos, trigger, a nivel de lo que es las llamadas, el tiempo total que gasta en su uso, el tiempo promedio. Incluso tiene una columna muy interesante que es el self time, que nos permite identificar si esa función gasta más tiempo en su código o en la llamada a otra función. Entonces, es una vista muy interesante que nos permite ver estadísticas de todas las funciones que están en el servidor que se han ejecutado al menos una vez. Y ahí podemos identificar cuál puede ser la más lenta en nuestro caso, o las más lentas en nuestro caso, y requiere un análisis. Pero ahora, hay un poco más. Hay una extensión que se llama PL-PG SQL Check, que nos permite ver dentro de las funciones qué está pasando por cada línea de código. Si cuántas veces se ejecutó, qué tiempo está demorando, bueno, y algunas otras configuraciones. En este caso, el average time o el max time, que nos permiten ver
cuál es la línea de código o las líneas de código que más están demorando y por dónde está entrando. ¿Sí? A veces tenemos una función muy grande y podemos perdernos por dónde está pasando, si está la parte lenta o no, y esta función nos permite tener habilitado el registro de cada línea de código donde pasó y el tiempo que está demorando. Esto puede ser muy útil, por supuesto, para tener los cuellos de botella en todas las funciones que tengamos. Y está implementada en C, lo que hace es usar los hooks del Postgre para meterse dentro, en el código y tomar los tiempos y las veces que se está ejecutando. Es muy interesante esta extensión para ver el código que está haciendo y cómo está comportando. Entonces, hasta aquí el primer paso de cómo analizar nuestro código, identificar cuáles son estas funciones o procedures o triggers que están bastante lentos, combinando algunas de estas técnicas. Como les decía, la Transform Function es mi favorita porque me da una foto de qué está pasando sin tener que analizar mucho código de los logs y temas de este tipo. Pero bueno, pueden combinarlas, varias de ellas, porque la combinación de ellas te puede dar una mejor visión de lo que está pasando. Si no es que utilicen una u otra técnica para identificar las consultas lentas, puede usar la combinación de ellas. Y hasta aquí el tema de identificar las consultas lentas. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que es los tips o consejos para optimizar, para mejorar nuestro código, en este caso, de las funciones, trigger o procedimientos. Y en este caso, ¿qué puedo aplicar para mejorar el rendimiento de nuestro código? Bueno, los tips que se mostrarán a continuación son experiencias personales aplicadas en entornos reales. Sí, no están los ejemplos reales porque no está permitido, pero son soluciones que se le han dado a problemas de rendimiento de funciones en entornos reales. Algunos de los antipatrones que se mostrarán son más frecuentes de lo que se imagina. A veces uno no se imagina la variedad de código que se puede encontrar en una función y puede venir cualquier tipo de código que a veces uno piensa de cómo pudo venir esto. Bueno, pudo venir porque está la opción de aplicarlo. Varios de ellos provienen de migraciones de base de datos realizadas hacia Postgre. Sí, no son puramente desarrolladores de Postgre, son unas migraciones que se han hecho y ese código venía desde otras bases de datos. Quiere decir que esto es un punto de conocimiento de a veces otros DBA o desarrolladores que no conocen Postgre y sobreutilizan o subutilizan algunas funcionalidades o escriben su estilo de código de como venían antes y en Postgre se pueden convertir de otra forma. Bueno, y también provienen de una actualización que realizan a Postgre que a veces puedes mejorar usando, cada versión de Postgre saca unas mejoras en lo que es el desarrollo de funciones y procedures y puedes aprovechar estas opciones para mejorar tu rendimiento. Entonces, vamos a ver los ejemplos. El primer antipatrón, en este caso, es relacionado a usar funciones con lenguaje PL, PGSQL para simples sentencias de SQL. Sí. Esto lo vi normalmente en migraciones de datos, de base de datos, que otros DBA, otros desarrolladores desconocen que en Postgre tú puedes escribir código más allá del lenguaje que en este caso por defecto es PL/PSQL. Hay otros lenguajes en el cual tú puedes escribir código y este lenguaje es que tú puedes escribir funciones en SQL. Y bien, a veces para escribir funciones simples lo que hacen es escribir varias sentencias o una sentencia dentro de una función en PL/PSQL. Ahora, para esto, si son simples estas sentencias, podemos usar SQL para escribir una función en SQL y no en PL/PSQL. ¿Por qué? Porque las funciones en SQL, bajo ciertas condiciones, pueden ser usadas inline. ¿Qué significa inline? Que el código de esa función se puede colocar, se puede llevar a la consulta original y entonces el planificador puede hacer su magia, incluso aplicarle optimizaciones a ese código que pudo sacar de la función. Entonces, puede ser un beneficio en este caso para que puedan ser inline. Tiene que cumplir esta característica. Si no está definida como security definer, no modifica ningún parámetro de configuración, es un simple select, no utiliza CTE, como Table Expression, para hacer cálculos dentro de la función, o no usa alguna extensión, entre otras.
Como también la otra penalización que tienen las funciones PLP-SQL respecto a las funciones en SQL es que con las funciones SQL te evita una sobrecarga de tener que aplicar el compilador PLP-SQL cada vez que se llama esa función. Entonces, con estas dos opciones, tu consulta puede mejorar bastante. Vamos a dar un ejemplo. En este caso, la primera es una función en SQL y la segunda es una en PLP-SQL. Hacen lo mismo, le pasas como parámetro un texto, en este caso un país, y te dice si está en el hemisferio norte o el hemisferio sur. Cuando vamos al rendimiento de esta consulta, si llamamos a la función usando el código SQL, vemos que incluso el código SQL está puesto inline, se llevó al código principal de la función y está puesta la condición acá. Y entonces el optimizador puede aplicar cualquier magia para optimizar. De la otra forma, llamándola de la forma en lenguaje PLP-SQL, el optimizador simplemente tiene que aplicar el filtro llamando a la función. Y no puede hacer ninguna otra optimización. Además de la penalización de tener que compilar la función en PLP-SQL. Y la diferencia puede ser considerable. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo puedo aplicar este antipatrón o patrón? Cuando nuestro código, que está dentro de una función, tiene una o varias consultas simples y no requieren un procesamiento intermedio. Si tenemos que agrupar varias consultas simples de una función, por favor usemos funciones SQL en vez de PLP-SQL. Y así podemos mejorar el rendimiento del uso de esa función que definamos. Otro caso, y este me llamó mucho la atención las veces que lo he visto, es el uso innecesario de select_intro para asignar valores. Para asignar valores a una variable. A veces lo usan innecesariamente, sabiendo que tenemos una asignación simple del tipo 2.igual. En este caso, aquí tenemos un ejemplo de un ciclo simple, y la asignación, la primera la hacen usando el 2.igual y la segunda el select_intro. Si bien esto es válido, para hacer asignaciones simples de este tipo, puede ser bastante lento porque tiene que, bueno, el select_intro al final es una sentencia SQL, tienes que llamar al planificador para que pueda ejecutar esta sentencia. Sin embargo, con una asignación clásica simple, es mucho más rápido que tener que llamar al planificador. Y la diferencia puede ser considerable. En este caso, el mismo código en las dos, solamente cambiando la forma de asignar el valor, y vemos la diferencia que es considerable. ¿Cuándo puedo aplicar esto? Lo perdí. Disculpen, pero lo perdí. Está aquí. ¿Cuándo puedo aplicar? Cuando analicemos y nuestro operador, dos puntos iguales clásico, puede ser reemplazado, puede reemplazar a lo que es un select_intro. Entonces, cada vez que podamos, y si es posible, usemos el 2.igual para asignar un valor de una forma simple. Un valor de una suma, de una multiplicación, de una operación aritmética, o llamado a otra función, usemos el 2.igual. Puede tener un impacto considerable en el rendimiento. Lo otro, el sobreuso de la cláusula raíz. Sí, la cláusula raíz puede ser útil para debuguear nuestro código y mostrar información, pero puede traer cierta sobrecarga. Y este caso lo vi en pasos a producción. Así que a veces se nos queda en el código de paso a producción de lo que estamos desarrollando en staging o en desarrollo. Y cuando llevamos esto a producción, dejamos los writes, ya sea write notice, write warning, write log, los dejamos, y esto puede tener un impacto directo en el rendimiento de la base de datos. ¿Por qué? Porque es una operación que tiene que realizar de más. Y en este caso, el write, aquí adentro, esto es un ejemplo donde la primera función hace un write al final, para determinar, y la segunda hace write dentro de un ciclo. Y vamos a ver cuánto puede penalizar el write en este caso, que se ejecuta muchas veces. En este caso, el write, un simple write notice, sin hacer un write log y otro tipo de write,
la penalización de rendimiento puede ser considerable solamente por remitir el RAIS. En este caso, hicimos un recorrido de un ciclo de hasta 100 y, hasta 300, y puede ser considerable la penalización de rendimiento. Entonces, por ende, ¿cuándo lo puedo evitar? Sobre todo en entornos de producción. Sí, está muy bien hacer los RAIS para debuguear nuestro código y ver algunos datos, pero por favor, cuando pasen en entorno de producción, solamente cuando sea necesario, porque puede traer una penalización de rendimiento considerable, solamente por estar imprimiendo nuestro código ahí. Otro antipatrón en este caso puede ser el estilo de codificación de alto nivel para actividades SQL. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces los programadores que vienen de alto nivel desconocen o los beneficios de escribir las operaciones en SQL o usando SQL avanzado, sobre todo para ciclos innecesarios. Vamos a ver un ejemplo de lo que estoy diciendo, y esto lo vi en repetidas ocasiones en una migración desde un sistema de base de datos muy caro hacia Postgre, que usan sentencias en ciclos anidadas entre otros. Por ejemplo, para hacer un update de determinada operación, de determinada fila, hacen un ciclo y dentro del ciclo recorren y hacen el update uno por uno. Ahí estás usando el ciclo y además haciendo un update, desconociendo de que esto tú puedes hacerlo en una sola sentencia con un simple update from select, y puedes hacer todas estas operaciones que estás haciendo con esto. Y este código es más frecuente de lo que imaginé, sobre todo cuando los que vienen de las migraciones del sistema de base de datos caro. Y puede ser considerable la mejor rendimiento. En este caso, incluso, le cambié a código SQL el lenguaje de la función, y el rendimiento es considerablemente mucho mejor, porque al final estoy haciendo solamente una sentencia SQL sin tener que procesar mucho, y me evito tener que cargar el compilador de PLPG SQL en este caso. Otro caso que vi acá fue que a veces podemos aplicar para este tipo de operaciones SQL avanzado para evitarnos este anidamiento de consultas para ejecutar determinada operación. En este caso, aquí aplicamos el lateral para evitar tener que hacer ese anidamiento de operaciones, y con el lateral no podemos hacer la operación mucho más rápido. Incluso si la definimos como PLPG SQL, la mejor rendimiento puede ser considerable. En este caso hicimos hasta 100 nada más, y puede ser considerable, pero cuando tenemos que hacer muchas más operaciones anidadas, es mayor la penalización. Entonces, por ende, evitemos los ciclos cuando sea posible y lo reemplacemos por código SQL. Y para eso, bueno, debemos revisar cuándo lo podemos evitar. Cuando veas muchos ciclos, muchos bucles, en el cual puedas ese código reemplazarlo por sentencias SQL, ya sea básico o SQL avanzado, ya sea usando CDE o función ventana, lateral, grouping, cualquiera de estas operaciones de SQL avanzado, y el rendimiento puede ser bastante considerable para bien. Otro, y este antipatrón lo vi en una actualización de Postgre. Sí. Desde la versión 9 se permiten crear triggers sobre columnas. En este caso, hablando de trigger update. Y para así evitar que se llame la función cada vez que hay un update. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, antes de la versión 9, yo para poder determinar si se hizo un update en determinada columna, tenía que filtrar desde la función trigger si el nuevo registro cambió, diferente del otro, y ejecutaba mi código, cualquiera. Pero en las versiones más recientes, ya tú puedes hacer el update sobre determinada columna, en este caso quantity, y order line. Y esto te da un mejor rendimiento considerable, porque solamente se va a llamar a mi función trigger cuando hay un update sobre esa columna, y no sobre todas, como pasa en que está arriba. Que a cualquier columna que se le da un update, se va a llamar a esta función y tiene una penalización. Y recuerdo que esto fue de una actualización de 8.4 a 9, y cuando el base creció, el rendimiento se vio perjudicado solamente por esta característica. Y, por ejemplo, aquí le estamos haciendo un update a una columna que no tiene nada que ver
con la que estamos analizando, es decir, aquí estamos analizando quantity, y acá estamos analizando la fecha, y cuando la ejecutamos, en la versión antigua, por ejemplo, hizo un update de 499 filas, se demoró este tiempo, 18 milisegundos. Pero sin embargo, si lo hacemos con la segunda variante de solamente llamar al update cuando se haga el update sobre la columna que estamos teniendo, evidentemente la función nos va a llamar y el rendimiento va a ser mucho mejor. Entonces, ¿cuándo podemos aplicar esto? Cuando la sentencia SQL que ejecute el update utiliza una o pocas columnas sobre la tabla. Si le hace el update a todas las columnas, bueno, no importa el trigger cómo lo hagamos, que de manera tiene que entrar, pero si es sobre una o pocas columnas, podemos definir trigger para determinadas columnas. Entonces, evitamos la llamada a ese código en la función trigger y podemos mejorar el rendimiento. Entonces, hasta aquí el tema de los antipatrones y de cómo a veces haciendo cambios mínimos en el código de nuestra función o aplicando una técnica esta de escribir queries para evitar ciclos, podemos darle un impulso a nuestro servidor en lo que es el tema de rendimiento dentro de las funciones definidas por el usuario. Ahora, también existen algunas propiedades de las funciones que le permiten indicar al planificador algunos detalles que le permitan tomar mejores decisiones. Sí. En este caso podemos usar el Parallel Save de la versión 9.6. Ya tú puedes ejecutar consultas en paralelos en Postgre. Y el planificador puede determinar si usa esta función. Él en sí, como la función es una caja negra, él no puede decir si la función es safe o no usarla. En este caso, bajo ciertas circunstancias que están acá, si tu función no escribe en la base de datos, no accede a secuencias, no hace cambio de configuración, no usa tablas temporales, entonces esa función puede ser declarada safe. Y al ser declarada safe, el planificador la tiene en cuenta para ejecutarla en paralelo, en caso de que sea posible. Vamos a ver un ejemplo. Esta función que está acá. La función que está acá, la primera, lo que hace es verificar una expresión. Si se cumple, true o false. Ahora, la segunda la definimos como safe. Y vamos a ver el impacto que tiene definirla como safe. Claro, esta función no cumple, cumple con que no hace ninguna modificación en la base de datos, no modifica un atributo de configuración. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Veamos a continuación cuál es la diferencia. Por ejemplo, cuando se llama, usando la primera función, la de que no es parallel safe, ¿qué pasa? Bueno, él tiene que hacer un escaneo secuencial de la tabla y aplicarle el filtro por la función que le definimos, ¿no? Y demora, bueno, demora bastante. Pero cuando le definimos que es parallel safe, el planificador dice, es segura aplicarla en paralelo, entonces él puede aplicar y ejecutar esta función en paralelo y, por supuesto, mejora el rendimiento de nuestra consulta, en este caso casi la mitad, por solamente poderla ejecutar en paralelo. Entonces, cuando tengamos la opción de definir que es una función en paralelo, por favor, definamos el parallel safe para que el planificador sea capaz de decir, esta función es segura, voy a ejecutarla en parallel safe. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, si quiero burlarme un poco del planificador y decirle, bueno, es parallel safe, pero tú me estás modificando aquí adentro algún parámetro de configuración? Por supuesto, el planificador te va a decir que no es posible ejecutar una operación en paralelo porque estás modificando una de configuración. Esto es uno de los impedimentos para que se pueda ejecutar en paralelo, para que pueda ser parallel safe. Entonces no podemos engañarlo así tan fácil usando esta opción de parallel safe al planificador. Otra opción en este caso es definir la propiedad rows de nuestra función si nuestra función es de tipo table. ¿Qué es una función de tipo table? Que retorna un conjunto de valores. Si nuestra función retorna un grupo de valores y podemos conocer un aproximado real de nuestro número de filas que retorna, esto le permite conocer al planificador mejores datos de esa función y puede tomar mejores decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque el row, por defecto, en una función
LPSQL es de 1000. Él estima que tiene 1000 filas que va a retornar. Y si sabemos un aproximado bastante real, porque nuestra función es constante o porque sabemos la cantidad de datos que puede retornar, podemos setearle ese valor y el planificador tomar mejores decisiones. Por ejemplo, vemos un caso acá. Esta función, resume item order special, está definida de forma clásica, y la de abajo, yo sé que esta consulta, esta que está aquí abajo, me va a retornar aproximadamente siempre unas 12.000 filas. Y vamos a ver la diferencia que nos permite esta propiedad. Por ejemplo, cuando le estás ejecutando la función special sin saber la cantidad de row que retorna, el planificador estima que siempre va a retornar 1000 filas. Entonces, él toma una decisión de un plan de ejecución basado en esas 1000 filas. Y incluso podemos ver que ahí, en este caso, la función me va a retornar 12.000 filas, e incluso la estimación que está mala, ¿sí? Está bastante mala, y puede ser que este plan de ejecución no sea el mejor. Sin embargo, cuando le definimos que nuestra función va a retornar unas 2.000 filas aproximadamente, no quiere decir que sea el valor exacto, ya le permite tomar incluso una mejor decisión. Entonces ya, va a retornar 12.000 filas, entonces el plan de ejecución mejora el tiempo, en este caso 68 milisegundos, y en este fue 113 milisegundos. ¿Sí? Casi la mitad, y incluso la estimación que hace es bastante mejor acertada que la anterior decía que él va a estimar 1000 filas y en realidad retornó 12.000. Y en este caso hizo una mejor estimación de la consulta y pudo retornar en mejores tiempos. Y esto es lo que nos permite Rose, en este caso, definir. Eso es si sabemos un aproximado de cuánto puede retornar. Porque 1000 puede ser en ocasiones un número bastante chico, y podemos nosotros aumentarle este valor a la propiedad de la función y poder decirle al planificador más datos de cómo se va a comportar nuestra función. En este caso, siempre y cuando sea una función tabla. Otra, en este caso, que podemos manipular, otra propiedad es la propiedad inmutable, siempre que sea posible. ¿Sí? Una función es inmutable, sí, cuando es una función pura. ¿Qué es una función pura? Cuyos resultados dependen solamente de los valores de entrada. ¿Sí? No voy a llamar a otras funciones no inmutables, no puedo acceder a tablas, no puedo acceder a valores de variables de configuración. Si se cumplen estas condiciones, no sé, tú puedes definir esta función de tipo inmutable, y automáticamente el planificador, como ya recibe valores constantes, él puede reemplazar el valor de esta función por la constante que retorna siempre. Y entonces el planificador dice, lo puedo reemplazar y puedo tomar una mejor decisión. Claro, esto lo pude aplicar una vez sobre una función que tenía una fórmula muy compleja, que era bastante incómodo ponerla en la query original. Entonces, se define una función con una fórmula muy compleja para calcular horarios tarifarios, perdón, resultados de tarifas por hora, por una segmentación, y solamente dependía de los valores de entrada, hacía un cálculo especial, unos por ciento y otras operaciones, pero solamente dependía de los parámetros de entrada. Esto nos quiere decir que si siempre entran los mismos parámetros, entonces siempre va a salir lo mismo. Por ende, puede definirse como inmutable. En este caso, está bastante simple. Siempre que pasas un número y otro, la suma va a dar igual. Pero en el caso que estaba analizando, era una función bastante compleja, una operación bastante compleja, pero siempre que entraba los números, era el número. Entonces, la puedo definir inmutable. ¿Y qué va a pasar? Eso le va a decir al planificador que la trate diferente. Ahí está. Por ejemplo, él tiene que hacer un escaneo secuencial sobre orders y pasarle el nombre de la función que definí y filtrar por ella. Porque bueno, es inmutable, perdón, no es inmutable, y el planificador no sabe que tiene y no la puede aplicar nada. Sin embargo, cuando la defino como inmutable, el planificador dice, siempre viene el mismo parámetro, yo puedo reemplazar el resultado de esa función por el valor, y en este caso incluso puedo usar un índice que tiene definida esa tabla. Y los valores, los tiempos de respuesta son bastante buenos cuando se usa una función inmutable, siempre y cuando cumpla las condiciones para que sea inmutable. En este caso, 64 milisegundos a 1 milisegundo, porque además cambió el plan de ejecución usando un índice.
Y en este caso, solamente con definirle que sea de tipo inmutable, pudimos mejorar el rendimiento de nuestra función. Bueno, y hasta aquí lo que les traía de cómo a veces con cambios mínimos podemos mejorar el rendimiento de nuestras funciones. En este caso, los tips y ejemplos que se mostraron en esta presentación nos demuestran que a veces con cambios mínimos, porque no fueron cambios tan grandes, solamente de propiedades o de lenguaje o de definición de una query en vez de un ciclo, podemos darle un empujón a nuestra base de datos para que utilicen nuestras funciones de forma bastante óptima y mejoren nuestro rendimiento. Estos tips no son exclusivos. Estos tips tú puedes combinarlos y puedes definir una función SQL save, puedes evitar ciclos, un save también y hacer otras operaciones. Y tú puedes combinarlas y por supuesto lograr mejor rendimiento. Algo importante es identificar cuando nuestra función son lentas, es decir, podemos usar algunas de las técnicas iniciales que vimos de identificar nuestras funciones lentas. Y por supuesto, estos son los tips o los consejos que yo he aplicado, no quiere decir que sean los únicos, pueden haber más. Y si conoce otro, bueno, no dude en compartirlo con nosotros para enriquecer toda esta área que a veces es un poco desconocida y poco utilizada en el tema de optimización en POR. Y hasta aquí lo que les traía. Si tienen algo que comentar, una pregunta, le doy la palabra. Muchas gracias, Anthony. Muy interesante. No me preguntas por ahora. Vamos a esperar un par de minutitos y si no, pues lo cerramos. Bueno, quería comentarle, agradecerle por su participación acá. No quiere decir que esta sea la regla de oro para optimizar, pero ha sido mi experiencia y quería compartirlo con ustedes para los temas de performance. Si bien normalmente hacemos las optimizaciones basadas en configuraciones, mantenimiento y otro tipo de actividades, este puede ser la diferencia en algunos casos. Créanme que ha pasado. Sobre todo en migraciones hacia PostgreSQL, que a veces se desconoce algunos detalles de cómo programar acá, por parte de otros DBA o otros desarrolladores de otras bases de datos. Ok, Anthony, pues vamos a dejarlo aquí. No veo preguntas, así que nada. Muchas gracias por la charla. Muchas gracias también al canal de BEA que han hecho difusión del evento. Y nada, volveremos pronto con otro meetup online que nos permite traer speakers de todo el mundo que siempre es muy interesante. Así que nada, gracias, Anthony. Gracias a todos. Nos vemos en otra.